del capítulo, por ejemplo, hay medicamentos que se van a eliminar en la a través de la leche materna, y cobra importancia por el hecho de que si están alimentando a un bebé con leche materna, pues, y se está eliminando el fármaco, pues el bebé va a recibir parte del medicamento, ¿no?, cuando ingiera la leche materna, ¿no? Y también se hablan de otras vías en general, pero estas son las más importantes. Este concepto de circulación enteropática ya lo vimos. Me gustaría que alguien me pudiera explicar la circulación enteropática y cuál sería la importancia de la circulación para la farmacología. ¿Alguien que me pueda ayudar en esta parte? Sí, doctor. ¿Quién habla? Soy Job. A ver, Job, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que cuando nos dan, por ejemplo, un fármaco oral o en general cualquier xenobiótico, pues llegan a los intestinos y ahí se absorben a través pues, de los intestinos, ¿no? De las microbiologías, todo eso. Y bueno, lo que pasa es que luego llega a la sangre venosa y esta va a su vez al hígado a través de la vena porta. Entonces lo que pasa es que en el hígado se vuelve a procesar y se vierten a la bilis, y la bilis pues se secreta por el conducto colédoco de nuevo a la luz intestinal, y vuelve a pasar eso hasta que al final, o sea, y cada vez cierta cantidad de fármaco se va excretando por las heces, y así da pues varias vueltas, por eso es una circulación, y esto causa que el fármaco esté más tiempo en el cuerpo, que tenga una mayor biodisponibilidad, y pues se debe tomar en cuenta con las dosis igual, porque si otros fármacos no pasan por la circulación enteropática, van a tener una menor biodisponibilidad y por tanto pues se tendría que ajustar la dosis. Exacto, ¿no? De alguna manera, esa es como definición de qué es lo que es la circulación, y la repercusión en farmacología es que si hay medicamentos que tienen esa circulación, pues aunque se metabolicen en el hígado y se eliminen en la luz intestinal, si hay una enzima que separa el ácido glucurónico del medicamento, pues al separarlo, y si es liposoluble, pues se vuelve a reabsorber y vuelve a entrar a la circulación. Uno dice, bueno, vuelve a entrar a la circulación, se va a metabolizar, pues sabemos que hay una parte que se metaboliza. No sería la primera vez, pero sí sería la primera vez de esa segunda vuelta del medicamento, una vez que se había eliminado, que se vuelve a absorber, pues obviamente una parte es metabolizada en el hígado, dependiendo del fármaco, ¿no? Pero hay una parte que va a entrar a la circulación sistémica y por lo tanto, pues va a contribuir a que la vida media del fármaco pues se prolongue, pues de más tiempo allá, ¿no? Entonces, es algo que se da fisiológicamente, pero que cuando damos un medicamento hay que considerarlo, porque eso va a explicar que aumente la vida media. Ahorita vamos a ver una parte que es de utilidad de aplicación de esto, ¿no? Por ejemplo, los factores que influyen sobre la circulación enteropática de alguna manera están relacionados con pues, los factores que van a influir en la absorción del medicamento. Nada más aquí estamos hablando de algo que ya se excretó, pero que regresa otra vez, ¿no? Entonces son los mismos factores, el pH luminal, hablando del tubo digestivo, que ahorita vamos a ver que el fármaco pues tenía que ver con el pK del fármaco. Ya sabemos que un fármaco ácido se va a absorber mejor en un medio ácido y un base en un medio básico, ¿no? Entonces el vaciamiento gástrico igual mencionamos, ¿no? Si está en el tubo digestivo, se absorbe, se aumenta el vaciamiento gástrico, pasa más rápido al intestino y por lo tanto se va a absorber más a nivel intestinal, ¿no? Al contrario, si se retrasa el vaciamiento gástrico. Traza intestinal igual, ¿sí? Si aumenta el traza intestinal, menos tiempo en el tubo digestivo, menos se va a reabsorber, tener la oportunidad de que se reabsorba, ¿no? Igual si disminuye la velocidad del tránsito y además el fármaco que se reabsorbe, pues obviamente va a estar más tiempo expuesto a la superficie y por lo tanto se va a absorber mayor, ¿no? Más. La superficie, pues igual el flujo sanguíneo va a contribuir a que pueda regresar otra vez. La presencia de alimentos, o sea, si un medicamento evita la absorción del medicamento, aunque haya circulación hepática, pues la presencia del alimento, pues va a evitar que se reabsorba, ¿sí? O sea, son los mismos factores, se dan cuenta, que tienen que ver con respecto a la absorción. Y el fármaco, esos son los mismos, enfermedad gastrointestinal, y de fármaco ya habíamos dicho el pK, qué tan Doctor, liposoluble es, ¿sí? creo que no está compartiendo pantalla. Ah, caray, hace rato. Hace un momento. Hace un momento se perdió, entonces ahorita digo, vamos a ver. O sea, no fue todo, ¿no?
No, no solo fue lo último de... Lo último. Sí. Ok. No sé qué momento se fue, ok. Entonces les digo, son los mismos factores que hemos visto para la absorción, pero ahorita relacionados con la circulación enteropática, que ya lo hemos visto, ¿no? Para cada uno de ellos. Aquí vean el pK, el coeficiente de partición aceite-agua, que también pues, solo es, el tamaño molecular y gradiente de concentración, ¿de acuerdo? Y aquí le agregan la formulación, la forma en la que se dio el medicamento. Si está soluble, pues se va a absorber más. Si está en un medicamento que la presentación, por eso también aquí está más bien relacionado con la parte de la absorción del medicamento, ¿no? No tanto con la reabsorción, porque se supone que ya este factor ya influyó, ya se absorbió y se está eliminando, se está volviendo a reabsorber en la circulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean, fármacos que experimentan circulación enteropática. No es necesario, importante ahorita, ¿no? Sepamos cuáles son los fármacos que tienen circulación enteropática. De hecho, sí me menciono que igual hablamos mucho de la importancia de las reacciones adversas, pero inclusive estás viendo pacientes, como médico ya práctico, tú dices, pues sí me sé algunas reacciones adversas, pero no me sé todas las reacciones adversas. Si estás estudiando farmacología, pues te obliga a leer reacciones adversas, pero muchas veces, por ejemplo, soy como pediatra, leo reacciones adversas de medicamentos, dando clase de farmacología de medicamentos que no utilizo, por ejemplo. Entonces, esos pues se me olvidan. Pero cuando ya vas utilizando medicamentos, pues te vas aprendiendo algunas reacciones adversas, porque tristemente las ves. Y pues esas así como que no se olvidan cuando vas teniendo la experiencia de verlas, ¿no? Otras las tienes que aprender, porque las lees y son muy frecuentes, pues algunas te las sabes. Entonces, obviamente hablando de estudiantes que están viendo por primera vez, pues así como siempre decimos, pues las razones adversas las más importantes, las más frecuentes, ¿no? Cuando vemos que sepan algo, no tienen que sabérselo todo. Eso es para reacciones adversas. Si yo hablo de fármacos que tienen circulación enteropática, que se aprendan todos esos cuáles, o sea, pues estamos como un ejercicio de memoria, pero al final, al rato se les va a olvidar, porque si no los utilizan, pues se olvida. El concepto, entonces no lo utilizamos, se nos va olvidando, ¿no? Pero algunos puntos sí vamos a mencionar para que vean un poquito la aplicación y ya en base a su experiencia y su práctica, ya cuando vean pacientes, van a ver que esto poco a poco lo van a ir aprendiendo y lo van a tener que volver a leer y aprender, ¿no? Pero, por ejemplo, digoxina, vean, el hecho de que experimenten circulación enteropática. Yo sé que la digoxina tiene una circulación enteropática y digamos, ¿cómo es que de alguna manera se me quedó, no? Viene una toxicóloga aquí a la Facultad de Medicina hace un tiempo y da un curso de toxicología y empieza hablando de que pacientes que reciben, la pregunta fue que ella dijo, ¿no? Si un paciente llega intoxicado con digoxina y tomó digoxina vía oral, ¿sí? En su casa tomó digoxina, tomó una sobredosis y llega con datos de intoxicación con digoxina. Hay todo un tratamiento para esos pacientes, ¿no? Pero la pregunta es, si le podrían dar carbón activado para evitar la toxicidad, pues entonces, pues dice, si lo tomó por vía oral y le doy carbón activado, ¿se acuerdan? No sé si mencioné, entonces de fisiología sí lo dije, pero con ustedes es el carbón activado, hagan de cuenta carbón que ustedes conocen, muéranlo, hagan un polvito, lo diluyen en agua y se lo ponen a través de una sonda al paciente. Y cómo funciona el carbón activado es que las sustancias quedan adheridas al carbón activado y evita que se absorba. Entonces, pues sí se oye lógico que si tomó por vía oral y le doy carbón activado es parte del manejo para el paciente que está intoxicado. Ahora, ¿qué pasaría? La pregunta fue, si el paciente se intoxica con digoxina, pero fue con digoxina administrada por vía intravenosa, ¿no? ¿Darían ustedes carbón activado? Entonces, de todos los que estaban allá, pues todos dijeron, pues no soy el lógico, ¿no? Pues si lo estoy dando por vía intravenosa, no es por vía oral, no tiene caso que yo dé carbón activado para que evitar que se absorba, porque se lo estoy dando por vía intravenosa. Yo pienso que lo doy por vía intravenosa, los niveles en sangre están aumentados y por lo tanto no tiene caso que yo dé carbón activado cuando se administró por vía intravenosa. ¿Sí me explicó? Pero la respuesta era sí. ¿De acuerdo? ¿Y por qué sí? ¿Por qué sí se puede dar? Porque aunque lo den por vía intravenosa, si tiene niveles tóxicos, se va a metabolizar en el hígado, se va a unir con ácido glucúrico, va a pasar al intestino y ahí se va a separar.
y una gran cantidad de digoxina se va a volver a reabsorber a la sangre. Entonces, aunque se hayan dado por vía intravenosa, si el paciente tiene alta intoxicación, sí se justifica usar carbono activado a través del tubo digestivo, ¿de acuerdo? Y la explicación es esta, que tiene una gran secreción enteropática. Pero me sé esta de digoxina porque en esa sesión, pues fui el único que me la sabía, pues porque daba clases de farmacología. No porque yo fuera pediatra y estoy acostumbrado a ver pacientes intoxicados con digoxina. ¿Me explico? Y los demás, pues si no usan, no ven pacientes con digoxina, pues no se lo saben. ¿Sí? Entonces, por eso es que van a ver varias cosas que yo siempre digo, lo van a aprender. Es bueno que sepan cosas generales, pero mucho lo van aprendiendo en la práctica. Cuando están en el hospital y ven un paciente, oye, presentó la intoxicación y le dieron tal cosa. Y se lo van aprendiendo, porque en base a lo que van viendo, es lo que más fácil aprende. ¿Sí? Entonces, pues todos los demás, si me preguntan al rato de la morfina, se me va a olvidar, ¿no? Entonces, todos esos medicamentos, pues sí, veo que, ok, sí son, tienen gran exposición enteropática. Quizá el concepto es, tengo un paciente que toma una sobredosis de X medicamento, y si tengo carbono activado como una opción para el tratamiento, lo que haría es buscar mi libro de farmacología y veo si tiene una secreción enteropática importante. Si es así, justifico dar el medicamento y me lo voy aprendiendo. ¿De acuerdo? Porque tampoco es que lleguen a cada rato los pacientes intoxicados con cada uno de los medicamentos. Por ejemplo, el lorazepam, como el diazepam, que sí es algo que posiblemente pueda ser de uso común o que haya más probabilidad que se encuentre un paciente que tiene esto, peroxicam, meloxicam, AINES, ¿no? Pues igual podría ser, sí se usa, pero no son los más frecuentes, ¿sí? Entonces, esto en base a que ustedes vean y tengan la experiencia, pues posiblemente vayan aprendiéndose cuál podría ser manejado con carbono activado o cuál no, ¿sí? Por lo general, cuando te cae un medicamento y no recuerdas, en sí tal vez sepas cómo funciona, pero no recuerdas si tiene o no tiene secreción enteropática, pues lo que hacemos es regresamos al libro, revisamos y vemos si está indicado o no, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es nada más para saber, ¿hay fármacos? Sí. ¿Cuál es la consecuencia? Prolonga el tiempo de vida media. El tiempo que está en sangre es mucho mayor. Y si es mucho mayor, pues prolonga la duración de los efectos. Por ejemplo, digoxina, van a ver que la vida media de la digoxina, igual me la sé por eso, son 36 horas. En 36 horas baja la mitad de su concentración plasmática. Entonces, en clínica lo vamos a usar digoxina, dosis de digoxina cada 24 horas, porque tiene una vida prolongada, y parte de la vida prolongada es que tiene esa circulación enteropática. ¿Sí? Entonces, si además, bueno, tienen una sobredosis, pues obviamente va a ser más el riesgo de que tenga más tiempo de vida media más prolongada y aumento la duración de los efectos, pero no solamente los terapéuticos, sino aparición de efectos tóxicos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nada más para saber, existen algunos y posiblemente tengan que volver a checar esto, ¿no? Otro importante, lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Qué importancia tiene la excreción de fármacos en la leche materna? Pues es eso lógico, ¿no? Si la mujer está atada con medicamentos y está lactando, pues ahí existe el riesgo de dar ese medicamento. Para este sentido, van a haber fármacos que van a ver que están ya estructurados, relacionados con los cuales sí, cuáles no, cuáles hay que valorar el caso, si sí o no lo requiere, dependiendo de la salud de la mamá, considerando, ¿no? También a veces depende de, obviamente, no sé, le voy a dar paracetamol un AINES, pues sí le puede ser fetal leve, pero si lo va a tomar una vez porque tiene dolor de cabeza y no lo vas a tomar una cada 8 horas durante 15 días, pues no hay tanto problema porque le tome una dosis. ¿De acuerdo? Sobre todo si se justifica, por ejemplo, en caso de que la mamá tenga algún problema, ¿no? Entonces, siempre en cuanto vaya a dar medicamentos a mujeres embarazadas o lactancias, como que es un alto y hay que checar. Si no se sabe, decir, no lo sé, lo checo y veo si se lo puedo dar o no se lo puedo dar. Y también valorar el caso, ¿no? Hay veces que, obviamente, la mamá requiere un medicamento, por ejemplo, se me ocurre hipertensión. Bueno, hay dos ejemplos conocidos. La mamá es diabética. Si es diabética, no se puede dar durante el embarazo hipoglucemiantes, se maneja con insulina. O la mujer ya está lactante y es hipertensa, no se puede dar hipertensivos y ECAS, se da alfa-metildopa. Ya que no se quite, si no se controla,
pues hay que valorar, ¿no? La lactancia materna debe ser así, mínimo 6 meses, súper esencial 3, pero así lo recomendado son 6 meses. Ya pasaron 4 o 5 meses, la masa descontrolada y requiere otro medicamento para el bien del paciente, de la mamá, pues de modo sacrifica la leche materna. Pero mientras lo puedas dar cuando menos 6 meses, ya tienes 6, 7 meses. Sí, cierto, si lo toma un año o más tiempo es bueno, claro que es bueno, pero en este caso la mamá amerita un tratamiento que va a perjudicar al bebé, pues le quitas la leche materna a los 6, 7 meses y tratar a la mamá, ¿de acuerdo? Entonces el punto es tener en cuenta de que se puede eliminar en la leche materna, dice, factores que favorecen la excreción de la leche materna, dice, fármacos liposolubles, se distribuyen, atraviesan fácilmente la barrera, pues si es liposoluble puede atravesar, llegar fácilmente a la leche materna. Obviamente el tamaño molecular, pues sí, pues el tamaño. ¿Alguien me puede explicar? La leche dice, es ligeramente ácida, por lo que si los fármacos básicos se acumulan más en la leche. ¿Alguien me puede explicar este punto? ¿Por qué los fármacos básicos se van a acumular más en la leche materna? A ver, Andrés Felipe. ¿Tenemos, Andrés? Sería que porque si la leche es un medio que es ligeramente ácido, los fármacos básicos van a tender a estar en su forma que es ionizada, ¿no? O con carga y no van a atravesar, digamos, para reabsorberse y van a salir, pues por la leche, ¿no? Que es la que va a tomar el bebé. Hasta si están básicos, está en su forma ionizada. ¿Está en su forma disociada o no disociada? Estaría en su forma no disociada. No disociada de su forma libre. ¿Sí? Solo la ve antes de que cumpla su función. Si eso es un medio ácido, quiere decir que hay una alta concentración de iones de hidrógeno. Si son fármacos básicos y hay una alta concentración de iones de hidrógeno, entonces como son base, tienen la capacidad de unirse al ion de hidrógeno, ¿sí? De aceptar un ion de hidrógeno, entonces son base y el medio hay muchos iones de hidrógeno, entonces el fármaco que es una base acepta el ion de hidrógeno, cumple con su función de ser base, entonces queda en su forma no disociada. Y esa forma no disociada, en esa forma adquiere la carga y por lo tanto no puede, si se pasa por la leche materna, pues igual puede regresar, pero como es ácida la leche, entonces queda en su forma no disociada, su forma ionizada, y entonces queda atrapada en la leche, y entonces pues va a haber una mayor cantidad de medicamento en la leche materna. ¿Sí? A esa le llaman como trampa del medicamento por el pH, ¿no? Dice, las mujeres que son metabolizadoras lentas tienen mayores niveles plasmáticos. ¿Por qué? ¿Cuál sería la probable explicación por qué una mujer puede ser metabolizadora lenta? ¿A qué se refiere eso? Carolina Guadalupe. Carolina. ¿No está Carolina? Sí, doctor. A ver, Carolina, ¿a qué se refiere con que son metabolizadoras lentas? ¿A qué se refiere y por qué sucede eso? La verdad no se me ocurre. No te acuerdo, Carolina. Itan. La pregunta es que ¿por qué son metabolizadoras lentas o cuál sería su efecto? ¿Por qué son metabolizadoras lentas? No estoy seguro. Me imagino que debe tener alguna afectación en el hígado. Pues podría ser que estén afectados en el hígado. Pero estamos hablando de una enfermedad hepática, ¿no? ¿Sí? Si el fármaco se metaboliza en el hígado, pues obviamente el metabolismo va a estar lento, ¿no?
Pero aquí no está hablando de mujeres con hepatopatía, ¿no? Cirrosis, no, estamos hablando de mujeres que son metabolizadoras lentas. Haz de cuenta, aparentemente están sanas, pero son metabolizadoras lentas. ¿Cómo se explica eso? Tiene que ver con las hormonas, con los andrógenos. Bueno, sí hay diferencia en cuanto a los andrógenos, en cuanto a la pero tiene que ver con respecto a la excreción de los fármacos, a través de la secreción que vamos a ver al final. Estos son metabolizadores. Lo vimos en metabolismo. ¿Nadie? Si tienen metabolismos lentos, pues que va a haber mayor tiempo para la absorción de fármacos en la circulación. Claro. Pero vimos algo de metabolizadores lentos y rápidos. Cuando hablamos de metabolismo. Puede ser por los polimorfismos del P450. Exactamente, puede ser polimorfismos. ¿Se acuerdan? Hablábamos de que cuando es un fármaco que tiene un CYP-A4 alelo 8, por ejemplo, 9, y hay los isoformas, por ejemplo, le ponen 1 diagonal 1, que es en modo silvestre, que es que el 1 alelo de papá y mamá, normal, y tienen una cierta velocidad de metabolismo. Pero hay pacientes que tienen 1,3. ¿Qué significa? Que un alelo codifica una proteína normal, con actividad de la normal, ya determinada, pero el 3 implica que ese alelo sintetiza una proteína que tiene una pequeña variación, pero con esa variación la velocidad de metabolismo está disminuida. Por lo tanto, tiene dos enzimas, unas que trabajan, digamos, normal y otras que son lentas. Al final, cuando tienen las dos enzimas que están actuando, pues van a metabolizar el fármaco más lento que lo normal, que los alelos, las personas que tienen los dos genes normales, por decir así. Entonces, ¿se acuerdan? Hablábamos de que hay polimorfismos. Se encuentra, si hacen estudios de población y ven que hay personas que metabolizan más rápido un medicamento que otro, pero son normales, ¿eh? O sea, no es que estén enfermos, simplemente su metabolismo ha disminuido. De hecho, hay gente que dice, bueno, inclusive los que son metabolistas lentos, pues son así como que mejor, porque podría yo darle una menor dosis de medicamento y con eso se alcanzan niveles terapéuticos apropiados. El problema es que no sabemos cuáles son metabolistas rápidos y lentos. Aquí lo importante, ahorita, si no tienes polimorfismos, es justificar porque hay personas que pueden metabolizarlo más rápido que otro y habrá que cambiar la dosis, porque probablemente si lo metabolizan rápidamente, desaparece rápido el efecto. Y si hay personas que son metabolistas lentos, pues posiblemente la dosis le tengan que dar menos, porque como lo metabolizan lento, pues le tengo que dar menos de lo que dice el libro, porque si no va a haber problemas, porque lo metabolizan lento. ¿Sí? Ya si quieren hacer farmacogenética, buscan polimorfismos y pues determinan si tiene ese polimorfismo y miden la actividad de la enzima. ¿De acuerdo? Pero ahorita, desde el punto de vista práctico, así, con lo que yo veo del paciente, pues digo, si tienen metabolismo lento, lo puedo explicar por algún polimorfismo que exprese un gen que actúe lentamente, y si son metabolizaciones lentas, pues entonces pues hay mayor cantidad de sangre, de fármaco en sangre, y por tanto mayor para poder llegar a la leche materna. ¿Sí? Está relacionado con metabolismo. Dice, efectos adversos reportados en neonatos amamantados con mujeres tratadas con fármacos. Entonces, esto, pues, mucho lo pueden obviar, se pueden aprender, o saber o relacionar, pues, cuando ya vean estos medicamentos y vean para qué funcionan. Y algunos, pues, son muy lógicos, otros no tanto, habría que saberlo, ¿no? Por ejemplo, este atenolol, pues, si es un beta bloqueador, pues, puede producir bradicardia, pues, sí, tiene caso lo estoy dando por un antihipertensivo, y el bebé puede tener, pues, baja la frecuencia cardíaca y, pues, él no tiene hipertensión y le está dando cierto beta bloqueador, pues puede bajar la presión y la taquicardia como mecanismo compensador, ¿no? De que el corazón tiene que trabajar menos, pues tienes que respirar más, ¿no? Por ejemplo. La cafeína, pues, irritabilidad de poco sueño, ¿no? Haz de cuenta que el bebé tomó dosis de café y, pues, va a tener poco sueño, ¿no? Esa ergotamina, lo van a ver, no tiene mucha relación, vómito y diarrea,
disciplinas de presión respiratoria y hipotonía, de ya que la depresión empieza a tener relevancia, ¿no? Que puedas depresión respiratoria en el recién nacido, pues puede ser grave, ¿no? La fluoxetina es un antidepresivo, irritabilidad, baja ganancia de peso, obviamente puede hacer que disminuya el apetito. Fenobarbital, que es un anticonvulsivante, pues sedación, ¿no? Teofilina, irritabilidad. La teofilina es para los asmáticos, inhibidor de la fosfodiesterasa, entonces puede ser que aumente el nivel de MP cíclico, haya taquicardia, irritabilidad, el niño esté inquieto, ¿no? Salicilato, acidosis, antibiótico, pues barra la flora bacteriana y puede producir diarrea, ¿no? Entonces eso, en base, después que vean, aprendan todo esto, pues van a obviar, pensar o relacionan más fácilmente qué dato podría presentar el recién nacido, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver poco a poco. Cuando hablamos de formación de orina, se habla de filtración, reabsorción y secreción. ¿Se acuerdan? De fisiología. Ahora, pues si yo hablo de la excreción de fármaco a nivel renal, pues tengo que hablar de fármacos que se van a filtrar y fármacos que van a ser secretados a través de la pared de luz tubular para que puedan ser secretados acá y excretados cuando salen del cuerpo, ¿no? Y sabemos que hay una reabsorción, entonces si el fármaco se reabsorbe, pues solo obviamente hay una menor cantidad en la luz tubular, ¿no? Entonces va a influir en la cantidad de fármaco que se pueda eliminar de acuerdo a lo que se filtra, se reabsorbe y se secreta, ¿no? Bueno, habla de fisiología, ¿no? Las fuerzas impulsoras que van a facilitar la salida del fármaco, pues una es la presión hidrostática a la que sale, ¿se acuerdan que hacíamos una suma algebraica, ¿no? Hay una presión que está favoreciendo que salga, que es la presión hidrostática, y hay, dice, dos presiones que van a estar condicionando que se mantenga el líquido en los capilares. La presión coloidosmótica en los capilares, no ponen presión coloidosmótica aquí, prácticamente cero, porque normalmente no debe de filtrarse la proteína, ¿no? Y la presión hidrostática en la cápsula, que también está evitando que salga. Pues se suman estas dos y le queda 10 de milímetros de mercurio de presión para que salga y se pueda filtrar los medicamentos. Obviamente depende de la concentración, del tamaño del peso molecular, del coeficiente de liposolidad, ¿no? ¿Y qué influencia ejercen las proteínas plasmáticas sobre la filtración? En general, las proteínas, en cuanto a que los fármacos se pueden unir a las proteínas. ¿Cuál sería la influencia sobre la filtración que tienen la filtración de esas proteínas, pero de esos fármacos con respecto a su unión con las proteínas plasmáticas? ¿Cómo se va a afectar? ¿Quién puede decir esto? Pues que la porción o la fracción del fármaco que está unida a la proteína plasmática no va a poder ser filtrada, pues. Exacto, ¿no? Entonces solamente se van a filtrar la fracción libre. Entonces igual el concepto, se unen a proteínas para que se transporten, y supone que si se transportan que son liposolubles, entonces se unen a la proteína para hacer y poder circular en un medio hidrosoluble como es el plasma. Pero sabemos que se une una fracción. Si está el 90% unido, implica que hay 10% libre. Y habíamos dicho que ese 10% libre es el que puede unirse a su receptor y mediar su acción, el que puede ser metabolizado, y aquí es que puede filtrarse para que se excrete, ¿sí? Entonces, lo que queda en proteínas es lo que va a ser, como le dice, como una forma de almacén, porque constantemente se va a ir liberando para que pueda interactuar y se pueda metabolizar y se puede eliminar, ¿no? Se habla del peso molecular, del 30 a 40, del tamaño. Si la concentración del fármaco del filtrado glomerular es la misma que la concentración de fracción libre, o sea, ¿qué porcentaje está libre? Ese es el porcentaje que puede ser filtrado, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿no? El porcentaje, aquí vean, cuando hablamos de las curvas, ¿se acuerdan las curvas área bajo la curva para medir la concentración de la cantidad de fármaco, ¿no? Si eso se dio por vía oral y tenemos la fase de ascenso y la fase de descenso, lo que es la distribución de metabolismo, si yo mido el área bajo la curva, es todo el fármaco que se absorbió, pero aquí lo que está representando es que una fracción está libre y otra fracción está unida a proteínas, ¿no? Si el fármaco no está unido, está libre, pues no está unido a proteínas, entonces pues rápidamente va a hacer disminuir rápidamente su concentración en sangre. Los fármacos unidos débilmente a la albúmina se filtran. ¿Qué tipo de fármacos se unen a la albúmina? ¿Los ácidos o los básicos?
Los ácidos. Los ácidos, ¿se acuerdan? Ácidos albúmina básicos a la alfa-globulina, ¿no? Alfa-1-globulina. Ok. Depuración de fármacos. ¿Alguien me puede explicar qué es la depuración de fármacos? ¿Qué es depuración? A ver... Ingrid, Fabiola. Ingrid, ¿sí te lograste conectar, Ingrid? Y me dices que tenías problemas en internet. Creo que no pudo, doctor. No pudo. Ok, entonces, Carla, Valeria. Carla. Sí, la depuración es el volumen de plasma que queda libre de un fármaco por unidad de tiempo. Volumen de fármaco que queda... De plasma que queda libre de un fármaco. Perdón, exactamente. Volumen de plasma que queda libre, ¿no? O sea, Sí. cantidad de líquido que fue limpiado, ¿no? Aquí poner el ejemplo de... Si empezamos en esta figura que 1 miligramo es, digamos, el círculo y cada cuadrito es 1 mililitro, ¿no? Entonces, hay 1 miligramo por mililitro de que se filtra. Cierta cantidad de fármaco es filtrado y pues sabemos que en la tabla referente va a haber ahora menos medicamento, ¿no? Entonces aquí no se ve tanto, pero aquí en la figura ven, si se eliminaran 2 miligramos de esos 8 mililitros que tengo acá, 1 mililitro por miligramo, pues aparentemente 2 ya no tienen el fármaco, ¿no? Entonces 2 mililitros del plasma fue limpiada, se le quitó el medicamento y lo expresan por una unidad de tiempo. Cuando hablamos de depuración renal en fisiología, se hablaba de la depuración de creatinina. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la sustancia que era la más exacta para medir la depuración? La inulina. ¿La cuál? Inulina. La inulina, ¿no? La inulina es así como que la buena, porque no se filtra, no se reabsorbe ni se secreta. Entonces era una medida muy buena de lo que era la filtración glomerular, ¿no? Y la depuración. Pero, dice, pues ponemos creatinina, no es tan exacta, pero es la mejor y además no tengo que administrarle al paciente la inulina, sino veo cuánto de depuración de creatinina tiene. Entonces, la depuración de creatinina, la concentración de creatinina en orina multiplicada por el volumen urinario, dividido entre la concentración plasmática de creatinina. Entonces, es la misma fórmula, pero ahora hablan de la depuración renal de fármacos.